Bienvenidos. Mientras van entrando, los quiero saludar de parte de la Biblioteca José Artigas. Gracias por sumarse a la presentación del libro Fotografía y Fotógrafos del Uruguay. Muchas gracias, Juan Antonio, y gracias a Martín Ferrario también. Voy a seguir admitiendo a otras personas que van entrando. Veo la imagen de un búho. Es prometedor. Acá en la biblioteca tenemos muchas obras del escritor Juan Antonio Varese. Mientras tanto les voy contando algunas de las obras que tenemos de él. Los comienzos de la fotografía en el Uruguay, la expedición de Magallanes en el Río de la Plata, Costas de Maldonado, que fue con Arturo Ballester Molina, el naufragio de la Vigilante, historia de la fotografía en el Uruguay, y bueno, y varios más. La verdad, Juan Antonio siempre ha sido muy generoso y siempre nos ha traído sus materiales y nos ha presentado muchos libros también acá en Cultura. Y bueno, Martín Ferrario les va a presentar el nuevo libro de Varese. Esperamos un poquito más, si quieres, Martín, por si entra alguna persona más, y empezamos. Como tú digas, Novia, cuando quieras comenzamos. Son recién, son 19:02, capaz que esperamos a I5, ¿te parece? Sí, me parece bien, sí. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bueno, por suerte muy bien, muy contento, muy honrado con esta invitación. Además, otra cosa, esto nos obliga a ser más puntuales, este sistema, porque en las presentaciones directas, ¿no? Persona a persona, ahí la gente empieza a llegar más tarde, ¿no? Totalmente, sí, es cierto. Digo, esto nos lleva de alguna manera a una puntualidad mayor. Pero ¿estamos bien o vamos? Ya veo a Marianela ahí, veo a Inés. Sí. Gracias por conectarse. Hoy comenzaron las actividades en el marco del Día del Libro, que van a ser toda la semana, desde hoy hasta el viernes. Pueden ver la programación en la página de Cultura de la Intendencia, para sumarse a otras instancias virtuales que van a ver. Bueno, sí, ahora en un minutito empezamos entonces. ¿Podés contarnos, Nadia, hoy de mañana qué actividades hicieron? Sí, hoy de mañana tuvimos títeres para niños, a cargo de la compañía Naipú. Fue en la biblioteca infantil y lo transmitimos por el Facebook, y estuvo muy lindo, la verdad, se sumaron muchas familias a verlo. Bueno, después seguíamos con esta charla, y mañana tenemos una charla sobre animación a la lectura acá en la biblioteca, a las 18:30. Así que sí, todo. ¿Esa va a ser por Zoom también? ¿O ese va a ser por Zoom también. Ahí va. Sí, algunos animadores de lectura y promotores de nuestro departamento y de otros puntos del país los invitamos a que nos contaran un poco la experiencia con niños y jóvenes. Va a estar muy lindo. Así que bueno, es un día del libro atípico, con todo virtual, pero bueno, ahí sigo admitiendo a otras personas y ya arrancamos. Perfecto. Bueno, bárbaro, Martín, si quieres,
empieza entonces nomás. Y yo, cualquier cosa, si entra más gente, las voy admitiendo mientras tanto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta previa al Día Nacional del Libro. Muchas gracias a Juan Antonio por acompañarnos, por acceder a esta presentación que, bueno, con motivo de esta pandemia ha estado un poco demorada. Si mal no recuerdo, íbamos a realizar en el Museo Masoni el año pasado. Corrígeme si me equivoco. Y como hoy nadie estaba comentando, o capaz los que se conectaron recién no llegaron a verlo, ella estaba mostrando parte de la colección de los volúmenes que hay de Juan Antonio en la Biblioteca José Artigas de Maldonado. Pero Juan Antonio no solamente ha donado libros, sino que ha sido un gran colaborador del Archivo Histórico Departamental. Hace 2 años, dentro de una de sus donaciones, de las tantas que ha realizado, nos dona el diario de Enrique Burnet, que usó uno de los insumos que él utilizó para escribir su libro sobre Burnet, que ya tiene su segunda edición. Burnet, quien también fuera un fotógrafo aficionado de Maldonado, y a través del lente de quien conocemos gran cantidad de las fotos que hay de Maldonado de fines del siglo XIX. Pero bueno, hoy en este caso nos vamos a abocar a la presentación del segundo tomo de esta serie de libros de la historia de la fotografía en el Uruguay, que comenzó con el primer tomo de Montevideo, y ahora en este y en los subsiguientes se va a abocar a la fotografía en el interior. El vínculo de Juan Antonio, que bueno, que quienes ya creo que todos lo conocen, él aparte de su profesión de escribano, siempre, bueno, se ha dedicado a la historia, la investigación histórica es su métier en las publicaciones que ha realizado, pero su vínculo con la fotografía va desde su vínculo con el Fotoclub uruguayo, al cual preside entre 1989 y 1991, y el coleccionismo, el afán por el coleccionismo que tiene Juan Antonio, del cual parte de sus fotografías han sido, su documentación ha sido utilizada hasta para documentales, para material audiovisual que se ha realizado. Es muy vasto la colección de fotografías, de agrotipos y postales que posee Juan Antonio, incluso para no solamente la parte de coleccionismo, sino la parte de investigación. Ya abocado en la investigación, él se ha vinculado con fotógrafos argentinos, y creo, si mal no recuerdo, Juan Antonio, que participaste del capítulo latinoamericano del Comité Ejecutivo Permanente para los Congresos de Historia de la Fotografía Argentina. Sí, a partir de ahí fue que me vinculé con el mundo de la fotografía antigua, que es un mundo apasionante, tanto del punto de vista del coleccionismo como del punto de vista de la investigación histórica. Es realmente apasionante. Y estoy seguro que 4 o 5 de los asistentes virtuales de hoy, esta misma noche van a empezar a revisar los álbumes familiares que tengan en su casa. Se los puedo asegurar, ¿eh? Totalmente. De hecho, hoy, sin vinculación ninguna con esta presentación, junto con Fernando Cairo, que hoy no puede estar porque tiene otras actividades en simultáneo de esta misma índole, estuvimos en el Archivo Histórico Departamental de Maldonado revisando unas carpetas de fotos. Y había algunas fotos, bueno, claro, el material que tenemos es mucho, entonces a veces es muy difícil tenerlo presente, tenerlo fresco, ¿no? Entonces encontramos una fotografía, de aquí la importancia de la fotografía histórica también. Encontramos una fotografía de uno de los cañones de las baterías de la costa, que cuando estaban siendo trasladados a Santa Teresa, cuando Arredondo pide para todos los cañones que estaban en mejor estado acá, que fueran a alajar lo que era la reconstrucción de la fortaleza Santa Teresa. Y estaban trasladándolos hay 2 fotografías, una que ya estaba en la estación de ferrocarril, y otra que los estaban levantando. Lo que terminamos deduciendo, yo recordaba de un libro de Maruja Díaz de Guerra, una fotografía
de un ómnibus de González, que era una estación que había unas pequeñas estaciones de servicio en la Plaza de Maldonado, y era un ómnibus de fines de los años 20. Y la foto estaba datada a 1931. Y en esta foto que estaban cargando del cañón, se ve el ómnibus al fondo, se ve la plaza y se identifica el mismo ómnibus. Entonces, a través del ómnibus que no estuvo mucho periodo de tiempo funcionando en Maldonado, atando un poco de caos, pudimos datar esa fotografía en ese periodo de tiempo, en el periodo de que ese ómnibus tan particular, que no funciona durante tanto tiempo en ese lugar, en la Plaza de Maldonado, nos ayudó, por ejemplo, a datar esa fotografía. Y como eso, infinidad de cosas. Tal vez no el hecho central de la fotografía, sino cuestiones paralelas nos ayudan a descubrir cuestiones conexas que nos dan para mucho más. Tal vez en fotos familiares nuestras, como decía Juan Antonio, podemos tener en el fondo, se ve tal vez alguna construcción que ya no está más y que, bueno, que nos puede generar indicios para otras cuestiones. En este caso, bueno, específicamente sobre el libro de Juan Antonio, desde los primeros daguerrotipos de 1840, el 29 de febrero, si no recuerdo, de 1840, la primera fotografía que se realiza en Uruguay, el primer daguerrotipo de Uruguay, es una vista desde el Cabildo de la iglesia matriz, realizada por un buque escuela francés. Y bueno, desde ahí hasta el día de hoy, bueno, la colección en Uruguay posee la colección, creo que es la segunda guerra que fue fotografiada, que fue la guerra de la Triple Alianza. Creo que la primera había sido la guerra de Crimea. No sé, Juan Antonio, si tú me... La guerra de Crimea fue la primera en la que se utilizó la fotografía. Sí. Y la guerra de la Triple Alianza, la guerra grande del Paraguay, ahí cuenta con un gran archivo fotográfico. Sí, y varios fotógrafos estuvieron en el campo de batalla, fotografiando y registrando, no las escenas bélicas, porque en aquel momento la fotografía no tenía posibilidades de captar escenas en movimiento, pero sí fotografiaba los cuerpos de cadáveres, fotografió el cortejo de León de Palleja, que fue un famoso militar uruguayo que murió en la guerra y lo llevan en parihuelas el cadáver, en fin, las trincheras como eran en la época. Hay un archivo interesantísimo de fotografías de guerra que se conserva en la Biblioteca Nacional, tomadas por una firma de un norteamericano, Beatty y compañía, que se estableció precisamente en Montevideo, y que en base a copiar lo que había pasado en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, donde hubo fotógrafos que iban en carro a las batallas, se hizo lo mismo en Paraguay, llevando a los fotógrafos embarcados primero sobre el río Paraná, hasta llegar, y allí los subían en carros, y ellos iban con sus grandes cámaras que pesaban como 300 kilos, y placas de vidrio, y líquidos químicos y todo, y les armaban una tienda en medio del campamento de guerra, que decía Beatty y compañía fotógrafos. Pero en realidad, primero quiero agradecer la presencia. Me siento muy cómodo y muy contento porque veo varios nombres. Primero, una predominancia femenina. Eso me hace acordar que en los tiempos en que yo empezaba a ir al fotoclub, allá por el año 80, la gran mayoría eran caballeros. Habían algunas damas fotógrafas, pero en estos momentos, las últimas veces que estuve en el fotoclub, la mayoría es femenina, así que la mujer es un campo en el que avanza y ha avanzado con gran vigor. Y también en la investigación histórica. Así que agradezco a los presentes, veo que hay amigos de Facebook, y les quiero contar un poco que más que la presentación de un libro, esto es la presentación de 4 libros. Porque la fotografía del Uruguay respecto de Montevideo ya la traté en un libro años atrás, y también el centro de fotografía que existe en Montevideo, que realmente es un repositorio fotográfico extraordinario, llevado adelante con gran profesionalismo y gran dedicación, pero se refieren solamente a Montevideo. Yo hasta ahora hasta el momento de ese libro, que había publicado ese libro, solamente nos referíamos a las fotos
fotografías antiguas de Montevideo. Pero, ampliando la investigación a los diferentes departamentos del interior, me encontré con historias tan o más ricas y más sugestivas que las de los fotógrafos que existieron en Montevideo. Como lo mismo que en la Argentina, en Paraguay, en Brasil sobre todo, los fotógrafos que recorrían los distintos pueblos y las distintas localidades tenían anécdotas y tenían historias y tenían más ingenio, porque a veces las máquinas se rompían, había que hacer, en aquellos tiempos no era como ahora que uno iba a un mecánico o a una casa donde el fotógrafo le arreglaba las cosas. En aquellos tiempos había que arreglarlo todo por uno mismo. Y bueno, y encontré en las historias de los fotógrafos que recorrieron los distintos departamentos del Uruguay historias interesantísimas. Con decirle que estuve 10 años sobre el punto. Y fíjense la investigación cómo la hice. Primero, recurrí a la Biblioteca Nacional revisando los diarios entre 1850, 1860 y 1930. Y en aquellos tiempos, los fotógrafos ponían unos avisos realmente pintorescos. Avisos con una calidad psicológica que en este momento envidiaría cualquier experto en marketing. No se olviden que no era fácil promocionar en aquellos tiempos. Supongamos que llegaba un fotógrafo a Maldonado en 1872. ¿Qué es lo primero que hacía? Iba a la plaza principal, alquilaba la pieza en un hotel o en una casa de familia y ponía un gran letrero afuera que decía, se toman retratos. Y empezaba a publicar en el diario, en el departamento, por ejemplo, en el caso de Maldonado, o en cada localidad en los diarios locales, avisos interesantísimos. Señoras y señoritas, antes que la brutal y terrible vejez afecte a vuestros rostros, el fotógrafo les recomienda que queden inmortalizadas para siempre como sois ahora. Bueno, propagandas de ese tipo que realmente son extraordinarias. Yo me ponía a reír, estaba en la Biblioteca Nacional y de golpe me hacían callar porque me empezaba a reír solo de los avisos que encontraba. Y no solo, como la vista me empezó a fallar, no solo hice yo esa investigación, sino que contraté una persona que trabajaba conmigo, una licenciada en historia, que también investigaba en los diarios y me anotaba los avisos más interesantes que se encontraban. Después de eso nos reuníamos, los estudiábamos, veíamos cuál era más interesante. Ese fue un camino, pero quedan 7 más. El segundo camino para investigar fue las propias fotos. La fotografía entre 1870 y 1920, 1930, se entregaba sobre un soporte de cartón. Y el soporte de cartón, en el dorso, tenía escrito fotógrafo Juan Dopaso, Juan José Silva, fotografía del Porvenir, fotografía de la Bella Aurora, fotografía Carolina, fotografía mindoense. O sea, en cada lugar aparecía el nombre del fotógrafo, un dibujo que lo representara, la dirección y una cosa interesantísima, el número de copias que se habían expedido de esa foto. Entonces, eso también fue una labor de búsqueda, recurría a coleccionistas, recurría a archivos de familia. Cuando veía que había familias que tenían un apellido de larga permanencia, ya fuera en Maldonado, en Rocha, en Artigas, en Salto, Paysandú, allá concurría a visitarlos y les preguntaba, primero les preguntaba si tenían algún baúl. La palabra baúl es muy interesante, ya con eso los dejaba medios. Decía, no, porque me gustarían las fotos de baúl. Le digo, lo que ustedes tengan guardado de los abuelos. Y mucha gente se engranó y me llamaba, mire lo que encontré. Y entonces allá iba y me encontraba con fotos interesantísimas, con fotos pequeñas que eran de un tamaño así. Ahora les voy a mostrar algunas, que eran lo que se llamaba cartes de visita. En vez de, como hoy, nosotros cuando entregamos una tarjeta con nuestro nombre, en aquellos, miren, las cartes de visita eran
pequeñas fotografías como esta. Eran de un tamaño de una tarjeta. ¿Y qué pasa? Esas se expedían, uno iba al fotógrafo y le decía, deme 2 docenas. ¿Por qué? Porque había que tener, sobre todo las jóvenes y los galanes, querían tener a disposición alguna carte de visita para caso de conocer a alguien en un baile. Entonces les dejaba deslizar descuidadamente en el bolso de la dama su carte de visita, con sus retratos, claro, tomado con la mejor presencia, ¿verdad? Entonces fue muy interesante la búsqueda y la recorrida de los archivos familiares. Después, la bibliografía. No hay mucho, porque en realidad la fotografía recién comenzó a estudiarse como, desde el punto de vista histórico hacia 1980, 1970 en adelante. Entonces, no había en el interior del país mucha bibliografía, pero sí había libros, por ejemplo, Recuerdos del Pago, Recuerdos salteños, de mi tierra y de mi pago, donde escritores memorialistas, generalmente abuelos jubilados, escribían sus memorias y sus recuerdos del lugar, y cada tanto aparecía alguna anécdota de algún fotógrafo, ¿no? Contada con gracia, contada con, digamos, con el ángulo localista, que es lo que le daba vida. También recurría a los coleccionistas, aunque parezca un poco extraño, hay muchas personas que coleccionan fotografías antiguas, que recorren las ferias. Por ejemplo, la feria de Tristán Narvaja es rastrillada prácticamente, no tanto ahora en tiempos de pandemia que las cosas han cambiado un poco, pero 10, 15 años atrás habíamos 15 o 20 coleccionistas que íbamos buscando, que preguntábamos, porque siempre cuando se desocupaba una casa o cuando moría una persona mayor o lo que sea, muchas veces para desocupar la casa y poder venderla o alquilarla, se tiraban todos esos papeles viejos que tenía el abuelo. Y dentro de esos papeles viejos que tenía el abuelo, muchas veces aparecían fotos, aparecían imágenes muy útiles y muy interesantes. ¿Por qué? Porque una foto antigua, como esta, por ejemplo, de la tapa del libro, ven un hombre a caballo, son reveladoras de muchas cosas. El historiador puede llegar primero a averiguar el tipo de persona que era, la psicología que ostentaba, la posición social que tenía, cuál era su actitud frente a, por ejemplo, en un retrato numeroso, cuál era la posición de una persona. Fíjense, por ejemplo, un retrato como este, ¿no? El historiador puede llegar a tratar de identificar la fecha y de identificar el lugar, aunque no conozca el nombre de las personas, pero identificar la fecha, identificar el lugar, analizando un poquito la vestimenta, analizando los peinados, analizando la actitud de los hombres y de las mujeres. Es interesantísimo en este punto cómo los hombres y cómo la mujer aparecía retratada al lado del marido. En el siglo XIX, hasta 1900 más o menos, el que estaba sentado en actitud patriarcal era el hombre, a veces apoyado en un bastón, y la mujer estaba a su lado, parada, teniendo agarrando de la mano a los hijos. A veces incluso aparecía en algún rincón la mascota, porque mascotas ha ido siempre. Ahí veo que hay un asistente que tiene una mascota que le acompañaba. Bueno, las mascotas estuvieron siempre. Pero, ¿qué pasa? Y esto es importante. Ahí revela la fecha y la actitud del hombre y de la mujer. El hombre sentado, en posición así firme, y la mujer de alguna manera sumisa. Pero a partir de 1910, 1915 en adelante, empiezan a cambiar las cosas, y la que aparece sentada, en posición cómoda, es
es la mujer, en una posición de matrona, digamos. Y el hombre en una actitud proteccionista o de acompañante se encontraba al lado. Ya no tenía los niños de la mano, sino que los niños estaban sentados generalmente formando un semicírculo. Podría mostrarles alguna foto representativa de esta actitud. Bueno, acá esta no es exactamente la que yo les decía, porque en esta están la pareja, ya esto es 1925, la pareja con los niños adelante. Después de analizar y estudiar también con los coleccionistas, me dirigí a las direcciones de cultura de los distintos departamentos. Ya les digo, fue a lo largo de 10 años. Prácticamente estuve en casi todas las direcciones de cultura, que generalmente tienen y conservan un rico material histórico, y dentro del material histórico y documental, ahí precisamente con Martín estuvimos mirando en su momento el rico archivo existente en el departamento de Maldonado, pero muchas veces hay sobres y carpetas con fotografías que a veces se tienen los nombres del personaje y la fecha en que se tomaron, pero otras veces cayeron por distintos medios en sobres que llegaron anónimos y no existe nombre, pero de todas maneras para el investigador son un material riquísimo de estudio. Y también, además de los archivos de las intendencias, recurrí, y esto es fundamental, a los archivos existentes en los museos, generalmente los museos regionales. Y el primero por el que empecé fue el Museo Regional Mazzoni, en momentos en que se encontraba una directora que hace muchos años que era directora de ICOM, por eso la conocí, Teresita Reina Pombo, y que estuvimos analizando con ella y clasificando una cantidad de fotografías, pero cantidad impresionante de fotografías del Maldonado antiguo. Entonces, con todo este material, con los avisos existentes en la prensa, con el material de archivo, con material existente en los museos, y me faltó decir un elemento muy importante, que capaz que más importante o igual que los otros, que fue las entrevistas que realicé a los fotógrafos. Me acuerdo, por ejemplo, que en Castillos alcancé a fotografiar a un fotógrafo que había empezado a trabajar en 1923 y en el año 1980 ya estaba jubilado en sus últimos tiempos, y tenía un archivo interesantísimo, pero sobre todo sus anécdotas, sus historias, como por ejemplo los veranos iba a trabajar a Piriápolis. Y todos los fotógrafos de la localidad de Rocha y Maldonado iban generalmente a trabajar a Piriápolis o a Punta del Este. Y después en el resto del año seguían en sus localidades, ¿no? Y en caso que el fotógrafo hubiera fallecido, entrevistaba a la viuda, o entrevistaba a los hijos, o entrevistaba a personas que hubieran colaborado y trabajado con ellos. Entonces, con todo este material, dije, tengo que escribir ya no la historia de los fotógrafos y la fotografía de Montevideo, sino que tengo que hacerlo e investigar y escribir un libro sobre la fotografía en el interior del país. Y la primera dificultad con la que choqué, y en esto tal vez la bibliotecaria me pueda ayudar, me rechinaba decir fotografía en el interior del país. Eso destilaba a centralismo montevideano. Entonces, pero no encontré una forma mejor de llamarlo. Entonces lo llamé finalmente fotografía en los 18 departamentos. Pero ya les digo, eso del interior sé que es muy común y se dice, pero para un libro me parecía un poquito fuerte. Y entonces fue que
planeé un libro con todos estos elementos. Pero claro, se dan cuenta, condensar centenares de avisos, muchas fotografías, material de archivo, anécdotas. Se me iba un libro, no sé, de 1.200, 1.300 páginas, cuando osé dirigirme a Ediciones de la Banda Oriental y les dije que tenía una investigación de ese tipo, me miraron espantados. Los libros tienen que tener tener entre 200 o 300 páginas. Entonces fue que se me ocurrió, y creo que con buen criterio, hacerlo en 4 tomos. El tomo 1 comprendería los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Acá está el tomo 1, con esta sugestiva foto de 3 hermanas, miren, los peinados y los sombreros sobre todo. ¿Quién de ustedes se animaría a usar uno ahora así? Este es el primer tomo que salió en diciembre del año 2019. Emprendí entonces el segundo tomo, que abarcaría los departamentos de Soriano, Colonia, San José, Flores y Florida. Y después de mucho trabajar y corregir, y acá lo tenemos, es el que estamos presentando hoy, y salió en diciembre del año pasado. Pobre, nació en la pandemia, no tuvo presentaciones virtuales, pero no ha tenido muchas presenciales. Tiene unas fotos espectaculares, tiene avisos que sinceramente son para hacer reír y para darle ejemplo a muchos. Miren, por ejemplo, este retrato de esta señora. Hay una foto que les voy a mostrar, que es terrorífica. No, esta es simpática. Así fotografiaban a nuestros abuelos, a los bisabuelos de las más jóvenes de ahí, pero a mis abuelos los fotografiaban así, desnuditos, era una forma con la cola para arriba, por supuesto. Pero después hay otras fotos que tiene el libro. Miren, por ejemplo, estas 2 hermanas. Y de este otro lado, miren, el hombre a caballo generalmente es un motivo, no solo para la tapa, sino que es un motivo que se ha repetido mucho. Y esto que ven abajo es el logo, es la parte de atrás del cartón en que se entregaba la fotografía. Entonces, tenía la foto, pero por la parte trasera tenía un lindo cartón con dibujo. Pero la que yo les quería mostrar, que para mí es muy reveladora, no la encuentro. De todas maneras, era la fotografía de un niño fallecido. Fue una costumbre del siglo XIX que se mantuvo en casi todos los departamentos del interior, de fotografiar a los niños en una cunita completamente rodeada de flores. Y eso se conservaba, se tapaba porque no se tenía a la vista, no era un retrato que se tuviera colgado a la pared, era un retrato que se mantenía, que se mostraba solamente en determinadas ocasiones, en los cumpleaños, para recordarlo, o lo que sea. Así que, como vemos, tenemos el segundo tomo presentado. Estoy trabajando en el tercer tomo, que saldrá
en diciembre de este año. El tercer tomo, fíjense qué interesante, va a comprender los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo y 33. También hay historias muy interesantes, ha habido fotógrafos de una gran trayectoria, muy vinculados con la frontera con Brasil. Prácticamente, por ejemplo, en Artigas, y después lo vimos en Rivera, los avisos aparecían en diarios por ejemplo, de Artigas y de Cuaraí, o aparecían también en de Rivera o en Santana do Livramento. Y compraban los artículos fotográficos según fueran más baratos por las vicisitudes de cambio o porque llegaran en una localidad o en la otra. Y el cuarto tomo, que va a aparecer en diciembre del año 2022, Dios mediante, en estos tiempos hay que ser siempre precavidos y decir Dios mediante, va a ser sobre 4 grandes departamentos: Maldonado, Rocha, La Valleja y Canelones. Ustedes me dirán, ¿y por qué hice esta división? Primero Artigas, Alto, Paysandú y Río Negro, después la zona de Soriano, Colonia, San José, ¿por qué después Rivera, Tacuarembó, Durazno? ¿Y por qué esta última? Porque es más o menos la forma como se movían los fotógrafos. Nosotros hoy que tenemos carreteras, que es fácil llegar de un lugar a otro, no tenemos esa sensación de localismo que existía en otros tiempos, donde no era fácil ir de un lugar a otro. Había rutas trazadas. Por ejemplo, había un gran contacto entre Maldonado y Minas y La Valleja. En cambio, Rocha funcionaba mucho mejor con 33. Es decir, había contactos, había caminos, había rutas de diligencia, y eso de alguna manera es lo que traté de respetar. Porque la diligencia, primero la diligencia, bueno, y después el ferrocarril, fueron los 2 grandes medios por los cuales los fotógrafos se trasladaban de una localidad a otra. No podían, no era fácil ir a caballo, porque había que llevar, ni en carreta, tampoco ni en carro, porque había que llevar esas pesadísimas máquinas de madera, y sobre todo las placas de vidrios de 18 por 24, eran realmente grandes, y con los traqueteos de una carreta o de un carro llegaban todos rotos. Entonces, el fotógrafo se trasladaba en diligencia, poniendo 1000 cuidados para acomodar sus placas y sus productos, o de lo contrario, ya después cuando apareció el ferrocarril, fue la mejor forma de desplazarse. Lo mismo también, por eso es que el litoral está casi todo junto, porque en el litoral iban vapores desde Montevideo hasta Salto, haciendo escalas en colonias, entrando en Mercedes, hasta en el Río Negro hasta llegar a Mercedes, y después en Paysandú hasta llegar a Salto. Y también, por ejemplo, no olvidemos que durante las primeras décadas del siglo XX estaba comunicado Maldonado y Rocha, o sea, la bahía de Maldonado con el puerto de La Paloma, con Montevideo por servicio de vapores. Entonces también era la forma como se trasladaban los fotógrafos. Todo esto me permite señalarles que en este libro está lleno de anécdotas, está lleno de historias, pero que los estudiantes de psicología, estudiantes de marketing, los que les interese un poco la vida local de cada uno de los departamentos, van a encontrar material de estudio, porque la fotografía era un poco un intercontacto social en tiempos pasados. Y también es un libro que de alguna manera, como me han dicho, en el Centro de Fotografía de Montevideo, que lo respalda, que lo auspicia, es un material rico para el estudio de la historia de la fotografía. Nosotros hoy
que usamos celulares, que cualquiera de nosotros, cualquiera, puede tomar estupendas fotos con su celular, incluso si no encuentra una situación muy adecuada para saltarla, puede ponerla en disparador automático y saca decenas de fotografías, alguna va a resultar buena. La fotografía ha perdido algo de ese valor mágico que tenía en otros tiempos. En otros tiempos el fotógrafo se escondía, se tapaba atrás de una cámara, con un paño negro, un paño de terciopelo, tenía que ser de terciopelo, y entonces sacaba la mano y gritaba, cuidado con el pajarito, lograba la magia de una sonrisa y la persona quedaba, se decía, inmortalizada para siempre. La verdad, ha sido un gusto me emocioné en parte al hablarles de todo esto, de toda esta riqueza de la historia fotográfica, y agradezco muchísimo tanto a la Biblioteca José Artigas como a la Dirección de Cultura y a la Cámara del Libro que me hayan permitido saludarlos y hacerles una breve introducción de lo que contiene este libro. Muchas gracias y quedo a la orden por alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Más que esclarecedor tu comentario, uno siempre queda con ganas de más, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Y bueno, no sé, Nadia, si querías acotar algo o alguien más tenía alguna pregunta, como decía Juan Antonio. No, también agradecer a Juan Antonio y a ti, Martín, y bueno, y contarle a los que se conectaron que tenemos muchas obras de Juan Antonio, estamos deseando reabrir nuestras puertas, les avisaremos cuando abramos porque pueden sacar en préstamo la obra de Juan Antonio, siempre sus libros son muy leídos y muy solicitados por nuestros lectores, así que bueno, estamos deseando volver a encontrarnos y que el público pueda acceder a los libros de Juan Antonio, y bueno, nosotros encantados con su obra y con que haya participado de esta actividad. A mí me gustaría, si fuera posible, hacerles un pequeño desafío. Si alguno de los presentes en forma virtual encuentra o tuviera en su casa algún material de sus abuelos o fotos que se las alcanzaran a Nadia, para ella las podría reproducir y les devuelve la foto original, no nos interesa la imagen. Y bueno, y cuando pase la pandemia nos podemos encontrar un día y analizar las distintas fotografías y ver su relación con la historia y con el lugar. Así que sería un buen lugar en la biblioteca. Sí, Juan Antonio, te consultaban quién era que aparecía en la página 2 del libro. En la página 2. En la página 2 es esta, ¿no? Es una caricatura de un fotógrafo. Se llamaba Aldanondo. Era un fotógrafo que actuaba en Buenos Aires, tenía estudio en Buenos Aires, pero también viajaba una vez por mes a la ciudad de Colonia. Estoy hablando de 1866. Y su forma de llamar la atención era entregar caricaturas para que la gente le picara la curiosidad y fuera a sacar su fotografía. Así que se llamaba Felipe Aldanondo. Respondida la pregunta entonces. Bueno, si no hay más preguntas, nadie más tiene nada. Bueno, queda más despedirnos, volverte a agradecer, Juan Antonio. Felicitaciones a Nadia por llevar adelante estas jornadas atípicas en torno al Día del Libro. En nombre de Nadia, agradecer a la Biblioteca Artigas. Y bueno, de mi parte, agradecerles a todos por la participación. Una última cosa. Veo entre los concurrentes a Graciela Clavijo y a Susana Clavijo. Un gran abrazo a mi gran amiga Yolanda Clavijo. Supongo que serán parientas, sobrinas o hijas. Y la verdad que para mí el apellido Clavijo es Punta del Este auténtico. Muchas gracias. Son sobrinas dicen que son sobrinas de Yolanda. Ah, bueno. Un saludo para ellas en especial.
Gracias a todos por sumarse y bueno, estén atentos a las siguientes actividades que tenemos para la semana. Pueden consultarlas en la página de la Intendencia y los esperamos para que puedan entrar en alguna otra actividad que les interese. Y gracias nuevamente Juan Antonio y Martín también. Gracias a ustedes, a todos. Bueno, hasta pronto. Que Hasta pasen pronto. bien.